Buenas tardes a todos, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo video de un contenido muy importante de Ruby, ¿sí? Hoy vamos a hablar de Ruby porque muchos lo están pidiendo y que también para completar el porcentaje de ejercicios y poder pasar a las siguientes unidades, sobre todo de Java, necesitan de ¿sí? Pero que Ruby por ahí necesita que se explique un poquito mejor porque Momuki como que no lo estaría haciendo bien. Así que en el video de hoy lo que vamos a ver es Ruby empezando muy por encimita, muy empezando desde qué tipos de variables tenemos, qué identificadores hay, todo lo que necesitan saber para empezar con Ruby, ¿sí? Vamos a poner ejemplos, vamos a usar y trabajar sobre todo sobre las referencias, porque vemos que en Ruby las variables siempre se van a estar trabajando como referencias, variables, objetos, todo. Así que quédense en este video, los invito porque va a estar muy interesante. Vamos a estar probando desde la consola de Ruby interactivo todo lo que podemos hacer, saliéndonos un poquito de Momuki, pero para entender más el lenguaje Ruby, y que después vamos a empezar a resolver algunos ejercicios de referencias. Así que espero que les guste y bueno, si les gusta el video, suscríbanse, denle like porque vamos a seguir haciendo más videos de Ruby para que todos puedan entender de qué se trata este lenguaje que es bastante importante y bastante conocido y que nos da bueno, nos ayuda después con Java, ¿no? Un poco a entender lo que sería Java. Así que bueno, los invito a ver este video. Quédense hasta el final porque al final resolvemos todos los ejercicios. Ahora bien, hemos visto que podemos declarar variables o identificadores que tienen la referencia a cadena. Y estos se pueden declarar con distintas comillas, dobles o simples, y los podemos imprimir con simplemente poner puts y el nombre de las comillas. Dijimos que las comillas simples eran más eficientes porque Ruby no tenía que sustituirlas, hacer el proceso de sustitución de un elemento por un valor por una variable o algún carácter especial. Voy a llamar cadenita, y a cadenita le voy a poner anana. Esta cadena ya está definida. Bueno, entonces, si a nuestra cadena que tenemos se llama anana fish, nosotros lo que vamos a hacer es a tratar de ponerla en un segundo comentario. Habíamos dicho que este fenómeno se conocía como sustitución. Entonces lo que vamos a hacer es hacer que esta variable se transforme en una variable de dos renglones, una cadena que ocupe varios renglones, como si fuera un texto, ¿sí? Entonces fíjense que si nosotros estamos colocando esto, podemos poner caracteres especiales que Ruby tiene que identificar para hacer la sustitución. Por ejemplo, una frase que tenga varias líneas. Esto sería como una especie de cadena tipo texto. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es identificarlo a través de esa barra, que no es lo mismo que esta barra, así que coloquen esta barra. Y así podríamos poner, por ejemplo, nuestra cadena que estábamos manejando, anana fish, y yo ya le pongo el carácter del retorno a carro. Esta es la sustitución que Ruby tendría que hacer si las comillas estuvieran dobles, ¿sí? Entonces si son simples, eso no lo va a hacer. Pero como las comillas son dobles, sí lo tiene que hacer. Yo ahora le aprieto Enter y voy a poner acá y seguir mi comentario. Y Sidra para brindar. ¿Ven? Acá tenemos especie de texto que estamos poniendo que Ruby lo va a identificar perfectamente como una cadena. Obviamente tenemos que cerrar con nuestras comillitas como veníamos haciendo. Entonces ya nos queda nuestra variable ananafish y Sidra, bueno, no me quedó el espacio, para brindar. ¿Sí? Es por esto que las comillas dobles son un poquito más, bueno, que llevan un poquito más de tiempo para que Ruby las pueda evaluar. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a ver? Bien, entonces vamos a ir al ejercicio número 2. Hasta ahora venimos insistiendo en que la programación de objetos le enviamos mensajes a los objetos. Lo hacemos a través del punto. Sucede que en realidad las cosas son un poco más complejas. No conocemos a los objetos directamente, sino a través de etiquetas llamadas referencias, ¿sí? Acabas de crear este ambiente en criollo en lugar donde viven los objetos. Mira, esto parece que no, pero es así en Ruby, ¿no? Con los cuales vamos a interactuar. Entonces acá tenemos saludo, que era hola, y despedida, que dice adiós. Ambos son cadenas que creamos en estos dos ejercicios, ¿sí? Ahora ya sabemos que hay dos referencias, saludo y despedida, que apuntan a estas cadenas objetos que se encuentran ahora no anónimas, sino que tienen una referencia, un nombre y un apellido. Saludo, despedida. También podemos hacer cosas como hola.size. Sí, bien, bien, porque también es un objeto, pero ojo, ¿qué objeto? ¿Qué objeto? Porque si yo estoy diciendo, a ver, y acá está la parte donde se les va a aclarar todo.
yo digo saludo.size, a ver, así, saludo.size, lo que estoy diciendo acá es que al objeto referenciado por saludo, que en este caso vale hola, ¿sí? Imaginen que yo creo acá mi hola, ¿no es cierto? Acá lo vamos a crear, ¿no es cierto? Saludo, vamos a volver a repetir, hola, ahí va. Saludo está referenciando a hola, ¿verdad? Y cuando yo digo a saludo, le pido el size, me va a dar, esto seguramente nos va a indicar el tamaño de la cadena hola, ¿no? Y eso está muy bien. Pero también nos dice, puedes hacer hola.size, ¿o no? Hola.size. ¿Sería lo mismo? ¿Estoy diciéndole a saludo que vale hola, que me mande las cosas? Pues la respuesta básicamente es no, de ninguna manera. At all, de ninguna manera. Porque hola es una cadena aparte, nueva, anónima. Como yo no la estoy asignando con este operador de igualdad, hola existe y también existe otro hola. Son múltiples objetos que se llaman hola. Saludo, guarda un hola, y hola es además otro identificador aparte, anónimo. Porque si yo quisiera que tenga nombre como saludo, directamente pongo el nombre del identificador, que ya sé que apunta a hola, y esto me va a aplicar el método size. Es decir, esto se lo está aplicando al hola de arriba, y esto se lo está aplicando a un hola nuevo. Y ahí pongo la palabra nuevo, muy feamente escrita. Ahí está, chicos. Bueno, son dos cosas distintas, a eso voy. Por eso nos está explicando que podemos hacer eso, aunque no lo está explicando tanto, pero bueno, nos quisiera explicar esto. Entonces, bueno, hacer este hola.size habla de un objeto nuevo, anónimo, al cual se llama igual que saludo. Son equivalentes, pero no son el mismo objeto y no están siendo referenciados ni siquiera en la misma posición de memoria. Este hola está en la posición de memoria 12 y este está en la 15. Nada que ver. Entonces, de la misma manera que acá saludo y despedida están en posiciones de memoria distintos. Pero ¿qué pasa? Acá ni siquiera son equivalentes porque ni los valores a los que están apuntando son iguales, ni los identificadores, ni las referencias son iguales. Entonces, acá lo que nos está diciendo es, si hacemos un hola.size, no hay ninguna variable. ¿Dónde está la referencia en este caso? ¿Dónde está? Allá vamos. Entonces acá entra el tema de los identificadores anónimos. Vamos a ver esto. Referencias implícitas. Como vemos, los objetos son las bolitas de gobstones, ¿no es cierto? Y también las referencias son las flechitas. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre variable y referencia? Sucede que hay muchos tipos de referencias y una de ellas son las variables, ¿sí? Porque dijimos, también hay referencias a los objetos, hay referencias a los módulos, hay referencias a los métodos. Todo es una referencia y todo es un objeto en Ruby. Si lo tenés en cuenta eso, te va a quedar un poco más claro el panorama. Ahora bueno, no podíamos enviarle mensajes directamente al objeto saludo. No, queríamos mandarle mensajes justamente a una cadena. Acá tenemos hi how. Hi how. Hi how es un saludo en chino, ¿sí? Y esta es la forma de mandar una cadena anónima. Como no tiene el igual, todo es anónimo. Pero a lo cual no deja de ser un objeto. Son objetos anónimos, es una referencia implícita o anónima, no sé cómo se llame. Pero lo que estoy diciendo es, hace un upcase objeto anónimo. ¿A qué está referenciando el upcase? A un objeto anónimo. ¿Y a qué referencia el método size? Fíjense que yo estoy diciendo saludo, ya es una variable con nombre, un identificador, una referencia. Punto upcase, saludo con mayúscula, punto size. Esto es lo que está haciendo. A ver, simple. Cuando enviamos mensajes a objetos, fíjense, literales como el número 2, el true o el hola, el 2 hablamos de un entero, el true hablamos de un valor booleano, y el hola hablamos de una cadena. Son valores que existen y que yo no los guardé. Están ahí, existen, y yo no los guardé. Entonces, ya que existen y yo no los guardé, no tienen un identificador, así que son anónimos, son temporales, existen porque no quiero guardarlos.
pero no dejan de ser objetos. Objetos de tipos básicos. Estamos conociendo estos objetos a través de referencias implícitas, que es lo que yo subrayo ahí. ¿Por qué? Porque no quise darle un nombre ni nada a esto. Estos objetos son temporales, solo existen durante ese mensaje, ese envío de mensajes que estoy haciendo, ¿sí? Por ejemplo, yo digo puts, hello, bueno, ese hello no está guardado, sino que es temporal, es anónimo. Si yo digo puts 27, es un número que también va a quedar ahí y después se va a desaparecer. Entonces son anónimas porque no tienen un nombre asociado, son implícitas, referencias implícitas. Entonces, hi how, acá hay una referencia implícita al objeto hi how, que es el saludo en coreano, chino, voy a saber. Pero lo que estoy diciendo es, a esta referencia implícita le estoy haciendo un mensaje uppercase, le estoy diciendo subí y pásate a mayúscula. Y a esto hay otra referencia implícita al saludo hola, pero porque se está reemplazando acá este uppercase. Entonces acá, fíjense que en lugar, miren que claro que está acá explicado, estos gráficos por ahí uno lo pasa por delante y dice, ah, no me lo explicaron. Bueno, es que no está tan claro, pero ahí vamos. Hola es el objeto implícito y su referencia es anónima. ¿Qué quiere decir? Que yo no le di un identificador. Por un momento está, pero sabemos que está apuntándose ahí, pero que no está guardado. Sí, es implícito, es un objeto sin nombre, es un objeto anónimo. Ahora, dice, si luego te interesa hacer más cosas con ese objeto, tendrías que crearle una referencia, tendrías que ponerle una flechita que apunte a ese objeto. Entonces decimos crear una referencia explícita, con nombre, al mismo objeto. Las referencias explícitas son, por ejemplo, saludo en chino, y ahí lo guardo, hi how. Y ya después voy a poder seguir hablando y haciéndole cosas a hi how, pidiéndole que nos ponga el tamaño, pidiéndole que las pase a mayúscula, pidiéndole que se vuelva, qué sé yo, que una subcadena, capicúa, lo que sea. Pero tengo que guardarlo, porque si no es temporal y desaparece. No tiene, existe, pero no tiene, la referencia es anónima, no tiene un identificador. Entonces acá, por ejemplo, podemos decir esto, probar estas cadenas, hihow.uppercase, nos va a determinar que es, bueno, la cadena en mayúscula, porque le estoy dando el mensaje que se ponga en mayúscula. 4, por ejemplo, es un número que existe también temporalmente, no es una variable guardada, y entonces digo 4.abs, valor absoluto, y lo que nos va a mostrar es true, ¿cierto? Si yo quisiera guardar ese 4, tendría que decir, a num le doy 4, y después trabajar con num, ¿cierto? Es decir, num.abs, toda esta cosa, ¿no? Bueno, también podemos poner una expresión. Ojo, parece que las expresiones, recién hablaba de las expresiones, ¿no es cierto? Nos dijo, o expresiones. Estas expresiones también son temporales. 4 más 8, 2.abs, lo que está haciendo es sacar el valor absoluto de 4 más 8. A ver, vamos a ponerlo. Es más, vamos a cambiarlo. Vamos a poner, ahí va. Si yo pongo menos 4, vamos a poner en paréntesis, menos 4 más 8, y cerramos, punto abs. Y esto es una expresión, al resolverse nos queda 4, ¿sí? Punto abs. Y después desapareció, ¿sí? Es anónima, es temporal. Es temporal. Y volvemos a Ruby. Ahora vamos a volver a Ruby y vamos a ir probando algunos ejemplitos más en la consola de Ruby Interactive. Vamos a eso. Bueno, lo que vamos a ver ahora y de lo que vamos a hablar es de las variables, ¿sí? Las variables en Ruby son muy flexibles, como dije yo más temprano, para almacenar cualquier cosa que podamos poner, por ejemplo, un número, un string, cualquier cosa, necesitamos darle un nombre o podemos tomarlo como una referencia que sea anónima. Y acá un poquito es lo que nos cuenta Momuki sobre las referencias anónimas que veíamos en el ejercicio 1, ¿no es cierto? Ya desde los primeros ejercicios del capítulo 3. Entonces, bueno, podemos usarlos para cálculos posteriores a estas variables y necesitamos darle un número.
Por ejemplo, yo podría decir cadena, cadena. ¿Y cómo se da cuenta Ruby que esto es una variable es porque va a tener el operador de asignación? Si no, puede pensar que esto es un método o puede pensar que es una palabra clave. Entonces, dependiendo de lo que yo le ponga, el cursor, como ven, va a cambiar y se va a transformar en una variable. O sea, está poniendo como un punterito porque está haciendo como una referencia, ¿sí? Y le vamos a dar un valor. Dijimos que un entero podría ser darle un entero. Fíjense que es bastante dinámico en el término de que yo puedo asignarle algo y después cambiar su tipo de datos, porque los tipos de datos básicamente son dinámicos. Entonces, este operador que vemos acá al igual se llama operador de asignación, que no es el de comparación. Recuerden que para comparar usamos doble igual o triple igual. Bien, entonces lo que vemos es que las variables locales en Ruby son palabras que siempre van a empezar con letras, ¿sí? Una letra minúscula. No debería empezar con una letra mayúscula porque esto pensaría que es una constante. Por ejemplo, pi, ¿ven? Ya me la toma como constante. Q ya va tomando como constante. En cambio, esta la empieza a tomar como una variable, ¿sí? Puede empezar con eso o puede empezar con un guión bajo, ¿sí? Ahí te estamos hablando también de que es una variable. Las variables tienen que estar formadas por números, por letras o guiones bajos. Por ejemplo, saludo 81. Cuando Ruby encuentra una de estas palabras, lo que va a hacer es interpretarla como si fuera una variable local. Y ya vamos a ver bien lo que son las variables globales, las variables locales. Pero mayormente las que se usan son las variables locales. Bien, cuando Ruby encuentra una palabra, entonces la interpreta como una variable local, un método o una palabra clave. Las palabras claves no pueden ser usadas como variables. Por ejemplo, yo no podría declarar una variable que se llame if, llame la marca verde como palabra reservada. Tampoco podríamos poner, qué sé yo, que def como variable. Hablamos de que son palabras reservadas. Por más que yo les ponga, a ver si yo le pongo el guión bajo, ahí vamos, ahí va queriendo, ¿sí? Pero bueno, podemos utilizar un montón de combinaciones. Entonces, como decíamos, por ejemplo, si yo tengo una variable y a esto le doy el operador igual, Ruby va a encontrar este signo de igualdad a la derecha de esta palabra como si fuera una variable local al que le estoy tratando de asignar un valor. Entonces acá podría decir verde, el tipo de la manzana. Pero si la palabra es una palabra clave, entonces la marca verde, dijimos. Ejemplo, Ruby tiene un montón de estas palabras, tiene una lista interna, y esta lista interna es la que usa para identificar cuáles son las palabras claves que va a tener que marcar verdecitas y que no son variables, no se trata de variables, porque esto es algo todo por consola. Entonces, si no tiene un símbolo de igual o no se marca verde porque es una palabra reservada, entonces da por sentado que se trata de un método, ¿sí? Es un método. O sea que las cosas pueden ser tres tipos: variables, palabras reservadas o métodos. Obviamente que si esto empieza con el cursor del numeral, hablamos de una constante, ¿no? De un comentario. Si empieza con mayúscula, hablamos de una constante, ¿sí? Fíjense que nosotros podríamos hacer lo siguiente y poner, por ejemplo, num, ya lo toma como variable y le doy un 5. Y al número 2, por ejemplo, le podría agregar un 7. Ahora, esto se me marca en rojo porque le estoy poniendo las comillas simples o apóstrofes. Entonces, acá notemos que hablamos de un texto, ¿sí? Entonces, ahora imaginen que yo quiero sumar estas variables. Tendríamos que poder sumar 5 más 7, que me dé 12. Sin embargo, los tipos son distintos, los tipos de datos que estoy guardando en ambas variables. Entonces empezamos a hablar de los casteos o de las conversiones entre estas variables. Yo lo que podría decir es, bueno, a num1, a num le voy a sumar num2, pero no me lo va a tomar a menos que esto sea casteado, que sea convertido. Y la mejor forma de hacerlo es utilizar toEs o toIn. toI, por ejemplo, toEs me convierte a string, toI me convierte a entero. Entonces acá estoy diciendo que me convierta el valor 2 a entero y así pueda hacer la suma. Entonces ya nos está devolviendo el 12 de la suma. ¿Ven? Existen distintos tipos de conversiones, como yo les decía. Por ejemplo, a num le puedo decir .toEs. ToEs es para convertir el 5 en un string. Ahora hicimos el proceso inverso. También podríamos decir, por ejemplo, num2 y lo quiero convertir a un flotante, voy a decir toF, to float, ¿sí?
Su float me va a convertir el 7 en 7.0. Entonces yo me lo marca violetita. ¿Ven qué lindo que es Interactive Ruby? Ya con los colores nos vamos dando cuenta de qué es lo que se está tratando, ¿sí? Entonces, bueno, con esto espero que podamos entender un montón más las cosas que estamos haciendo en Mumuki. Porque, bueno, como saben, por ahí hay poca explicación, entonces, bueno, qué mejor que ir a la consola de Ruby para ir viéndolo paso a paso. Ahora bien, hablemos de la interpretación dinámica de Ruby. Fíjense que yo a num1 y a num y a num2 nunca les di un tipo de datos, nunca dije va a ser de tipo entero, va a ser de tipo cadena. Simplemente le di un valor y ya tomó que esa variable guardaba ese valor, ¿sí? Ya tiene el tipo de datos desde la asignación. Entonces hablamos de una interpretación dinámica. No hace falta especificar el tipo de la variable que vamos a manejar. Si yo le guardo un número y Ruby cree que es un número, bueno, la variable será de tipo numérica. Ahora, si parece que es una cadena, probablemente sea una cadena. Y así Ruby, de acuerdo a lo que yo le voy haciendo a esa variable, si la quiero sumar, si la quiero concatenar, se va a dar cuenta solo de que se trata de ese tipo de datos. Pero acá es tan sencillo que ni tipo de datos necesito yo declarar, ¿sí? No necesito declarar la variable, no necesito especificar el tipo, es todo como tan sencillo, tan dinámico, que hasta incluso podemos decir, bueno, a la variable, supónganse, a la variable num2 es un flotante, ¿verdad? Entonces ahora a num2 le voy a asignar, soy cadena, y ahora num2 es cadena. Si después digo yo a num2 le asigno un 10.0, es flotante, y si a num2 le agrego el número 1000, 10.000, es entero. Y así, es tan dinámico que se cambia de tipos en lo que quiera, ¿no? Ahora, ¿cómo hago yo para saber si una variable es de una clase, de un tipo o es de otra clase? Yo, por ejemplo, podría decir num2.class. Class es una palabra reservada que nos diría de qué clase es integer. Ahora imaginen que yo a num2 le vuelvo a poner un 0 y hago num2.class, me va a dar float. Y si yo a num2 le doy nuevamente soy cadena, ahora yo digo num2.class y me dice string. ¿Ven? Es la forma de saber de qué tipo hablamos, de qué tipo dinámicamente Ruby cree que es esa variable y por tanto la va a tratar y la va a manejar de esa manera. ¿Se entiende? Buenísimo, chicos. Entonces, ahora sigamos con Ruby a ver cómo es que trata estas variables para continuar con los ejercicios de Mumuki en el capítulo 3. Bueno, acá tendríamos que ver o hablar un poco de la norma de los nombres, ¿cierto? La norma de los nombres que Mumuki va a utilizar. En ese caso dijimos, si empieza con mayúscula hablamos de una constante, si empieza con minúscula o guión bajo hablamos de una variable. No importa que siga después del guión bajo, podríamos poner, no sé, una letra, un número, pero que sea una combinación de letras, números o guiones bajos. Los nombres, cuando hablamos, pueden utilizar minúsculas que vayan desde la letra A a la Z, y también el guión bajo. Entonces las mayúsculas también deberían incluir lo mismo. La A a la Z mayúscula, pueden ir los números del 0 al 9 y bueno, de esta manera podemos armarlos, ¿no? Las variables entonces contienen cualquier tipo de datos, como hemos visto en estos ejemplos, pero el propio nombre de la variable ya nos está diciendo cuál es el. Es decir, yo les había hablado más temprano de variables locales, variables globales, locales y globales, y acá es donde entramos un poco en esa cosa rara, ¿no?, que nos cuesta entender. Decimos que una variable local consiste en una letra minúscula, un guión bajo y demás, y una variable de un objeto empieza con una arroba, y ahora sí, más adelante vamos a ver en los ejercicios cómo es que los tomamos, pero en los zombies ya los teníamos así, ¿no es cierto? Decíamos arroba, y acá decíamos variable, por ejemplo, 10. Entonces, es una variable que se llaman variables de objeto, y empiezan con una arroba, seguido de cualquier mayúscula o minúscula. Acá podemos usar la mayúscula, por ejemplo, podríamos decir Counter-Strike. Counter-Strike es juego, y ya nos queda la variable. Una variable de clase empieza con dos arrobas, seguido por cualquier mayúscula o minúscula. Por ejemplo, vamos a hacer disparos. Entonces, cuando por ejemplo hablábamos de que Pepita tenía cierta energía, la energía de Pepita eran 1000, hablábamos de una variable de clase, porque empieza con una arroba.
Entonces, cuando una variable empieza con una arroba, hablamos que es una variable de clase. Y cuando una variable empieza con pesos, hablamos de una variable global. Por ejemplo, esto que decimos, pesos, ¿sí? Una de las variables más conocidas es peso cero. Peso cero nos habla de la consola que estamos utilizando, que es Interactive Ruby, ¿sí? Y las podemos declarar en cualquier parte. Siempre están precedidas del peso dólar. Y también forman parte de una lista reservada, como pesos, que nos va a mostrar el ID o la identidad del proceso que Ruby está ejecutando. También tenemos otra que, por ejemplo, pesos dos puntos nos diría, fíjense, la lista, digamos, o los directorios en los que Ruby busca cuando tiene que cargar un directorio de trabajo, un archivo de trabajo. Entonces son variables como reservadas, por eso son globales, siempre empiezan precedidas por el signo pesos. Son usadas muy poco por programadores porque a menos que ya seas muy experimentado no la vas a necesitar. Lo que más vamos a usar son las variables de clase para declarar nuestros métodos o las variables locales que siempre empiezan con guión bajo o minúscula. Pero estas variables locales son usadas por programadores experimentados porque pueden ser usadas en cualquier parte del programa. Así que el alcance global es el nivel más alto que puede tener una variable dentro de su declaración. Por ejemplo, cuando yo declaro la variable, si está dentro de un def, va a tener el alcance dentro de ese método. Y si está fuera de un def, tendrá otro tipo de alcance. Bueno, quedó claro, espero. Ahora vamos a volver a Mumuki y vamos a ver qué es lo que nos piden estos ejercicios que tenemos que hacer, ¿sí? Vamos a Mumuki. Bueno, seguimos en el siguiente ejercicio que nos dice múltiples referencias. Y acá la cosa empieza a ponerse heavy. Supongamos que tenemos el siguiente programa. Otro saludo, buen día. Despedida, otro saludo. Entonces acá tenemos una referencia de una referencia de una referencia, ¿sí? Tenemos el buen día, es una cadena guardada y referenciada por el identificador otro saludo, que la está apuntando, que la está referenciando. Y a despedida, que es otro identificador, le estoy guardando la referencia de una referencia, ¿sí? Entonces ahora despedida también guardaría un buen día. Como vemos, estamos asignando otro saludo a despedida, que significa, bueno, que copiamos básicamente el objeto buen día, o más bien le dimos una nueva etiqueta. Dicho de otra forma, ¿apuntan ambas variables al mismo objeto? Y vamos a verlo, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a verlo. Acá tenemos para probar en la consola y decimos declarar las variables otro saludo y despedida como en el ejemplo de más arriba. Bueno, genial, listo, allá vamos. Copiamos este ejemplito. Acá estamos declarando ambas variables. Bueno, se declaró buen día. Voy a ponerte a una mejor. Otro saludo, le voy a dar buen día. Ahí va. Y a despedida le voy a dar otro saludo. O sea, estoy haciendo la referencia de la referencia. Y ahora que las tenemos, habría que probar esto. Buen día. Igual. Buen día. ¿Ustedes qué creen que pasará acá? Buen día. Sí, con el puntito. A ver, mejor la copiamos. Ahí va. Buen día. Igual. Buen día. ¿Sí? Lo que está haciendo es comparar buen día con buen día. Ustedes dicen que esto daría true si son iguales o false o si son equivalentes. Bueno, pues acá tenemos que buen día igual buen día me va a dar false. ¿Y por qué si son iguales las cadenas? Bueno, básicamente es que buen día es una cadena o una referencia anónima que está guardada en una posición de memoria no sé cuál, y es igual al buen día que está guardada en otra posición de memoria por allá, el buen día de por acá, no es igual al del buen día de por allá. Entonces, como ambas referencias no son iguales, es decir, no están apuntando a la misma posición de memoria, si bien son equivalentes, igual nos va a dar false porque son dos cadenas que sí son anónimas. Vamos a probar el siguiente ejemplo. Despedida igual buen día. Ya sabemos que despedida apunta a otro saludo que apunta a buen día. Entonces, ahora si yo escribo despedida que apunta a otro saludo, que apunta a buen día, ¿es igual a buen día? Acá podría ser, pero la respuesta es que también nos va a dar false. Y es porque despedida está apuntando a otro saludo que está apuntando a buen día, está por allá. Y buen día nuevo, esta otra variable está apuntando para el otro lado. Entonces siguen siendo diferentes posiciones de memoria. No se trata del mismo objeto, de la misma referencia, sino que hay un buen día que es anónimo y el otro es un buen día con una referencia explícita. Implícita contra explícita. No funciona, obviamente son falsos. Probemos este otro saludo igual otro saludo. Bueno, ya
acá si no es verdadero, que lo será. Entonces colocamos la referencia de otro saludo es igual a la referencia de otro saludo, sí, obviamente es true. Esto al probarlo vemos que es true. Y la última, despedida, es igual a otro saludo. Y acá puede ser que sea o no. Despedida tiene la misma referencia guardada a otro saludo, que a su vez están apuntando ambas referencias, bueno, al mismo valor, así que son true también, ¿sí? La referencia de la referencia está copiando la referencia, ¿no? Entonces, ambas referencias apuntan al mismo objeto. Es decir, que si yo tuviera el poder de dibujar en este video, podría decir que acá tenemos nuestra variable green, y ahí está, y le vamos a escribir que esta es nuestra variable buen día, ahí va, y que ahora yo voy a tener dos identificadores, uno que se llama despedida y el otro que se llama otro saludo. Entonces podemos decir que ambas están apuntando al mismo identificador, o bien que este está apuntando a despedida, que está apuntando a buen. Por ende, esto nos va a dar true porque ambas referencias son iguales. Ambas referencias son iguales. Sin embargo, esto no es igual porque la referencia cambia de anónima a explícita. Igual que cuando yo pongo dos referencias explícitas. Ahora, si quisiéramos comparar la igualdad o la equivalencia entre ambos valores, tendríamos que usar el operador igual, doble igual, porque el igual sencillo simplemente es para asignar. Así que doble o triple igual me comparan la equidad de dos valores dentro de un objeto. Obviamente, dijimos, y repito, todo es un objeto en Ruby. Bueno, entonces vamos a ver cómo sigue esta telenovela de la programación. Bueno, ¿se entendió? Pasemos al siguiente ejercicio. A ver qué nos dice este ejercicio. Bueno, nos dice, el mensaje igual nos dice si dos objetos son el mismo. ¿Vemos qué pasó con las pruebas del ejercicio anterior? Bueno, otro saludo, le asigno, no es igual, buen día. Acá lo que estoy haciendo es crear la variable otro saludo que referencia al objeto buen día. Creamos este identificador, no me gusta decir variable, que referencia al objeto buen día. Este es el objeto buen día, que podría llegar a ser un objeto anónimo, ¿no? Pero lo estoy guardando. Y después creamos la variable despedida que por asignarle la referencia de la referencia a otro saludo apunta al mismo objeto. Así que cuando nosotros decimos buen día igual a buen día, en este caso estamos comparando cadenas que son distintas. Anónima 1, anónima 2. Jamás van a ser iguales. Y esta es una referencia explícita contra una referencia anónima, es decir, ambas en dos posiciones distintas de memoria, esta por allá y esta por allá. En ambos casos el resultado fue false, dado que aquellos strings son distintos, a pesar de que tengan los mismos caracteres. Porque al principio decíamos hola y adiós, pero ahora decimos hola y hola, o buen día y buen día. Pero igual nos va a dar, porque igual nos dice si dos objetos son realmente iguales y no si son equivalentes. Ahora, otro saludo punto igual, otro saludo medio true, y esto también es porque las referencias son iguales, ¿cierto? Acá está un poco el gráfico que yo intentaba hacerles. A ver, ¿será este el gráfico? ¿Será que lo hizo Mobuki? Bueno, más o menos. Dice, otro saludo y despedida ahora están apuntando a buen día. Sin embargo, saludo apunta a otra cadena. Hola, nada que ver. Esta es la que creamos en el ejercicio 1, ¿no? Y si yo creara otro buen día, quedaría tal vez en otra posición de memoria, en otro ambiente. No estoy poniéndole estas referencias. Tengan en mente las flechitas, chicos. Si yo digo otro saludo, le doy buen día, apunta o referencia a este buen día, y despedida referencia a otro buen día, porque es otro buen día. Si quisiera que fuera la misma, tendría que decir despedida, le asigno otro saludo. Ambas estarían apuntando a dos buen días distintos. ¿Ven? Este apunta a este objeto y este apunta a este otro objeto. Sí, cuesta verlo, ¿no? Porque no es así en todos los lenguajes. Pero en este caso de arriba, nosotros dijimos que ambas apuntaban al mismo buen día. Y para que esto suceda, tengo que copiar despedida en buen día, ¿cierto? Tengo que hacer esta referencia que habíamos hecho antes. Entonces, para hacer un ejemplito, veamos esto que tenemos por acá. Por ejemplo, si decimos, persona apunta a Graciela, hija de Héctor apunta a Graciela. Ambos apuntan a Gracielas distintos, ¿no? Hermana de Tito apunta a persona, o sea, que apunta a Graciela. Hermana de Elena apunta a Gracielita, otro objeto distinto. Hermana de Ana apunta a hermana de Tito, que a su vez apunta a persona, que a su vez apunta a Graciela. ¿Sí? ¿Me explico? Esta es la referencia. Mamá de Gustavo apunta a hermana de Ana y tía de Gonzalo apunta a hija de Héctor. Entonces,
Básicamente estamos diciendo, ¿cuál de estas opciones referencian al mismo objeto persona? Bueno, acá estamos viendo que hermana de Tito está apuntando a persona y que la hermana de, que dijimos, de Ana, está apuntando a hermana de Tito. Estas son referencias que están referenciando al mismo objeto Graciela. Este es un Graciela distinto y estas obviamente nada que ver. Gracielita, hermana de Ana, son súper distintos. Y hija de Héctor, tía de Gonzalo, es hija de Héctor que ni existe. Este que está acá, fíjense, está apuntando a este. Entonces, ¿cuáles están apuntando al mismo objeto que persona? Este es Graciela, nada que ver. Yo quiero el Graciela que apunta a persona. Entonces la respuesta a esto podría ser de la siguiente manera. Hija de Héctor, hermana de Tito, hija de Elena, hermana de Ana, mamá de Gustavo o tía de Gonzalo. Bueno, dijimos que, hermana de Tito es una y la otra es la hermana de Ana. O sea que tendríamos que tildar hermana de Tito y hermana de Ana, porque las otras no apuntan al mismo Graciela. Si bien hermana de Ana apuntaría a una Graciela que es esta de acá. Bueno, qué locura, ¿no? Ya entendimos que dos strings con el mismo contenido no necesariamente son el mismo objeto, sino que son equivalentes, pero no el mismo. Si quisiera ser el mismo, tienen que tener la misma referencia. Y para eso, equal nos daría true cuando tengan la misma referencia. Pero ¿y cómo hacemos si queremos comparar dos valores equivalentes? Bueno, chicos, la respuesta es utilizar el doble igual o el triple igual. Bueno, recuerden que si les está gustando este video, denle like. Además, recuerden que les dejo otros videos en esta playlist que tenemos, no sé si acá o acá, pero ahí van a poder ver más sobre los primeros capítulos de Ruby cuando hacemos el tema de las clases, los objetos zombie, Pepita, todo lo que nos enseña Momuki que tenemos que saber para trabajar con este lenguaje que es genial. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Qué pasa si lo que quiero comparar no es por su identidad, sino que lo quiero comparar por la misma cosa? Bueno, la misma secuencia de caracteres, más allá de que no sean el mismo objeto, la vamos a comparar utilizando el doble igual. En este caso, este hola, que es una variable anónima, es igual a otra, es equivalente, tendríamos que decir, no es igual, equivalente a la otra cadena hola anónima. En este caso va a dar distinto porque obviamente que no son ni siquiera equivalentes, son distintísimos. Y en este sí que también va a dar false. ¿Por qué? Porque esto me dice que son dos cadenas anónimas. En cambio acá estoy comparando la equivalencia entre las cadenas que sí son iguales en cuanto a tamaño y formato. El mensaje doble igual nos permite comparar dos objetos por su equivalencia, lo cual te da típicamente cuando dos objetos tienen el mismo estado. Y como vemos, puede devolver true aun cuando los dos objetos no sean el mismo, ¿sí? Estos dos objetos no son el mismo objeto, pero la igualdad me da igual, me da bien, porque está comparando el valor, el contenido, no la identidad, que es lo que nos está diciendo. Representan la misma cosa, un hola. Ahora, para este ejercicio nos dice que cuál de las siguientes opciones contiene tres referencias a objetos equivalentes entre sí, pero no idénticos. Bueno, veamos qué nos dice. Autor de Rayuela, Cortázar. Autor de Deshoras, autor de Rayuela. Autor de vestuario, autor de Deshoras. Este apunta a este y este apunta a este. Diríamos que por las referencias que son todas iguales, estos son todos el mismo objeto, ¿sí? Son idénticos, son iguales. Iguales y equivalentes, ¿no? Así que vamos a decir que son iguales y equivalentes, pero no es lo que nos piden. Autora de Desolación, Mistral. Autora de Ternura, Mistral. Estos dos son distintos, ni siquiera son equivalentes, pero son distintos. Sin embargo, autora de Tala es igual a autora de Desolación. Acá este es equivalente, es idéntico con este. Así que tampoco es la solución. Y estos serían tres objetos, tres referencias distintas. Prócer, avenida y ciudad son todas llamadas San Martín, ¿no? ¿Quién no tiene una avenida en San Martín? ¿Quién no tiene una plaza y una ciudad? Bueno, son todos San Martínez, pero son San Martínez distintos. Y entonces esto da referencia a objetos que son equivalentes entre sí, todos dicen San Martín, pero no son idénticos, no son el mismo objeto. Son referencias distintas. Bueno, y hasta acá, espero que les haya gustado. Fijémonos que lo que nos dice acá, este corolario nos dice: ojo, advertencia de identidad, que todos los objetos la entienden sin tener que hacer nada especial. La equivalencia es un poco más complicada. Por ejemplo, si bien todos los objetos también entienden la equivalencia, delega la identidad así que muchas veces es lo mismo enviar mensajes a uno u otro mensaje. Bueno,
Compare los objetos por su estado. Hay muchos objetos de Ruby, lo que nos está diciendo es que hay muchos objetos de Ruby que ya conocen la equivalencia y la identidad, como listas, números, strings y booleanos, que todos también tienen esta propiedad de decir, ¿son equivalentes o son iguales? Bueno, vamos a seguir viendo un poquito más de Ruby y bueno, y seguimos viendo. Espero que les haya gustado hasta ahora lo que venimos. Vamos a ver un poco más.